La llamaban inútil a los 75 años. Sus juguetes hicieron llorar a los huérfanos. Bienvenido y disfruta de la historia. Nadie recordaba su nombre completo. La mayoría simplemente la llamaba Doña Sabina, si es que la llamaban de alguna manera. A sus 75 años, Sabina Méndez caminaba por los pasillos del supermercado en absoluto silencio, como si fuera una sombra más entre los estantes. Los empleados la ignoraban por completo. Los jóvenes la empujaban al pasar con sus carritos apresurados, sin siquiera mirarla a los ojos o disculparse. Su existencia parecía haberse vuelto transparente, como si los años la hubieran convertido en un fantasma que vagaba por las calles de Madrid sin dejar huella. «Disculpe, señora, ¿podría moverse? Está bloqueando el paso». La voz impaciente de una joven madre con 2 niños la sacó de sus pensamientos mientras contemplaba las manzanas. Sabina se apartó instintivamente, murmurando una disculpa apenas audible. Lo peor no eran los desconocidos que la trataban como un obstáculo. Era su propia familia. Todavía resonaban en su mente las palabras que su sobrina Lucía había pronunciado durante la última reunión familiar, cuando creía que nadie la escuchaba. La tía Sabina es dulce, pero seamos honestos, ya no sirve para mucho. Aquella frase se había clavado en su corazón como una aguja envenenada. Esa noche, después de que todos se marcharan de su pequeño apartamento sin ofrecerse a ayudar con la limpieza, Sabina lavó los platos lentamente, uno por uno, mientras susurraba para sí misma: «Ya no sirvo para mucho, ya no sirvo para mucho». Su apartamento en el viejo barrio de Lavapiés estaba lleno de ecos y recuerdos. Fotografías amarillentas de personas que ya no la visitaban adornaban las paredes. Estanterías repletas de libros que nadie le preguntaba si había leído. Y en cada rincón, cajas de tela olvidada, botones de todos los colores y tamaños, y muñecas rotas que nunca había tenido el valor de tirar. Hace muchos años, Sabina había sido una respetada costurera, de esas ante las que la gente hacía fila para ser atendida. Remendaba ropa con puntadas invisibles, confeccionaba disfraces para el teatro local e incluso había diseñado vestidos de novia con sus propias manos. Manos que ahora temblaban al sostener una taza de té. Pero con el tiempo, las máquinas reemplazaron el hilo y la aguja. Sus manos envejecieron, volviéndose temblorosas e inseguras. Su vista se nubló, haciendo casi imposible enhebrar una aguja sin la ayuda de alguien más. «Ya no sirvo para mucho», repetía como un mantra doloroso mientras miraba por la ventana, observando la vida pasar sin ella. Una mañana de octubre, mientras caminaba por el parque cercano a su casa, algo llamó su atención junto a un contenedor de basura detrás de una escuela primaria. Entre bolsas de plástico y papeles arrugados, asomaba lo que parecía ser el brazo de un osito de peluche. Sabina se detuvo, inclinándose con dificultad para recogerlo. Era un oso de peluche destrozado. Le faltaba un ojo, su pelaje estaba sucio y apelmazado, y uno de sus brazos colgaba precariamente de unos pocos hilos. Cualquier otra persona lo habría dejado allí, pero Sabina lo tomó entre sus manos con la delicadeza con que se sostiene a un pájaro herido. «Tú fuiste amado alguna vez», le susurró al juguete, limpiando con su pañuelo la suciedad de su barriga. Aquella noche, con una determinación que no sentía desde hacía años, Sabina limpió el peluche con agua tibia y jabón suave. Lo secó junto al radiador y cuando estuvo completamente seco, buscó entre sus cajas de costura hasta encontrar un botón azul brillante que podría servir como ojo. Con dedos temblorosos pero decididos, cosió el botón, reparó el brazo y reforzó las costuras desgastadas. Por primera vez en mucho tiempo, sus manos se movían con propósito, recordando movimientos que creía olvidados.
Cuando terminó, colocó al osito sobre la mesa y lo contempló con una sonrisa. No era perfecto, pero tenía personalidad, tenía vida nuevamente. Al día siguiente, impulsada por una energía renovada, Sabina encontró una caja de cartón vieja y comenzó a recolectar juguetes desechados de contenedores, tiendas de segunda mano y mercadillos. Camiones sin ruedas, muñecas sin cabello, puzzles con piezas faltantes. Para otros eran basura, pero ella veía potencial en cada objeto roto. Los limpiaba meticulosamente, los cosía, los pegaba, los pintaba. Les daba un abrazo antes de colocarlos en la caja, como si con ese gesto les infundiera algo de su propia humanidad. Su vecina del 3 de Lilaví, doña Mercedes, la vio una noche a través de la ventana, cosiendo hasta altas horas de la madrugada bajo la luz amarillenta de su lámpara. Al día siguiente, mientras coincidían en el portal, no pudo evitar comentar con el ceño fruncido: «¿A tu edad? ¿Para qué te molestas con esas tonterías, Sabina?» Sabina simplemente sonrió con serenidad, porque alguien todavía necesita estos juguetes. Nadie quiere trastos viejos, mujer. Deberías descansar más y preocuparte menos. A nuestra edad hay que cuidarse. Pero Sabina no podía descansar. Algo dentro de ella había despertado. Algo que llevaba largo tiempo enterrado bajo años de invisibilidad y palabras hirientes. Un propósito. Durante semanas trabajó incansablemente. Sus dedos a veces dolían tanto que debía sumergirlos en agua caliente para aliviar la artritis, pero ni siquiera ese dolor podía detenerla. Cada juguete reparado era una pequeña victoria contra el tiempo y contra aquella voz que le repetía que ya no servía para nada. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. Una tarde de noviembre, reuniendo todo su valor, Sabina se preparó para salir. Se puso su mejor vestido, uno azul marino con pequeñas flores blancas que reservaba para ocasiones especiales, y recogió su cabello plateado en un moño sencillo. Tomó la caja, ahora llena de juguetes restaurados, limpios, suaves, vibrantes, y salió de su apartamento con una determinación que no sentía desde hacía décadas. Su destino era el orfanato Santa Isabel, ubicado en las afueras de Madrid, un lugar que había visto miles de veces desde el autobús, pero al que nunca había tenido razón para entrar. Hasta hoy, el trayecto en autobús fue largo. Sabina sostenía la caja sobre sus rodillas, protectora, como si llevara un tesoro invaluable. Cuando finalmente llegó frente al edificio de piedra gris, con su modesta placa de bronce indicando Orfanato Santa Isabel, fundado en 1923, su corazón latía acelerado. ¿Y si la rechazaban? ¿Y si pensaban que era una anciana loca llevando basura? Con pasos inseguros, pero decididos, subió los escalones de la entrada. La puerta estaba entreabierta y, tras dudar un instante, la empujó suavemente. El interior era más cálido de lo que había imaginado. Paredes de colores pasteles, algunos dibujos infantiles colgados en los corredores y el lejano sonido de risas y voces pequeñas provenientes de alguna habitación. Una mujer de mediana edad, con expresión severa pero no unkindly, apareció desde una oficina cercana. ¿Puedo ayudarla?, preguntó, observando con curiosidad a Sabina y la caja que cargaba. «Buenos días», respondió Sabina, sintiendo que su voz temblaba ligeramente. «He traído algunos juguetes. Para los niños». La directora, porque eso parecía ser, la miró con cierta suspicacia, acercándose para examinar el contenido de la caja. Tomó una muñeca con vestido de cuadros rojos y blancos, inspeccionando las costuras y el cabello recién cepillado. «¿Estos son hechos a mano?», preguntó, elevando una ceja. «Sí,
asintió Sabina con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Los reparé yo misma. Era costurera hace muchos años. La mujer dejó la muñeca en la caja y cruzó los brazos, evaluando la situación. No solemos aceptar artículos usados, señora. Los niños ya han tenido suficiente de cosas de segunda mano en sus vidas. La sonrisa de Sabina se desvaneció como una flor marchitándose, pero asintió comprensivamente. No era la primera vez que la rechazaban, y sabía reconocer una batalla perdida. Se dio la vuelta para marcharse sosteniendo la caja con más fuerza, como si quisiera proteger a sus creaciones del rechazo que acababan de sufrir. Entonces, una vocecita surgió desde el pasillo. ¡Espera! Una niña, que no parecía tener más de 5 años, se asomó con grandes ojos color avellana y cabello castaño despeinado. Miraba fijamente la caja que Sabina llevaba, pero específicamente señalaba al osito de peluche con el botón azul que asomaba por un costado. ¿Es para mí?», preguntó con una voz tan pequeña y esperanzada que Sabina sintió que su corazón se rompía y se reconstruía en el mismo instante. Sabina miró a la directora, insegura. La mujer parecía estar librando su propia batalla interior. Finalmente, con un leve gesto de cabeza, le dio permiso silencioso. Sabina se arrodilló, con sus articulaciones protestando dolorosamente, y tomó el osito con el botón azul. Lo sostuvo un momento frente a la niña. «Se llama Valentín», dijo suavemente. «Ha estado esperando mucho tiempo para encontrarte. Ahora es tuyo». La pequeña se acercó con pasos vacilantes. Tomó el osito entre sus brazos delgados y lo abrazó contra su pecho con tanta fuerza que Sabina temió que las costuras saltaran. Pero el osito resistió, como si también él hubiera estado esperando ese abrazo. Lo que sucedió a continuación tomó a todos por sorpresa. La niña, con el rostro hundido en el pelaje del oso, comenzó a llorar. No eran lágrimas de capricho o rabieta. Eran lágrimas reales, silenciosas, profundas, el tipo de llanto que viene de un lugar tan hondo del alma que ni siquiera hace ruido al salir. Sabina vio cómo los ojos de la directora se humedecían. «Por favor», murmuró la mujer con una voz completamente diferente a la que había usado minutos antes. «Por favor, traiga el resto adentro». Aquella tarde, la sala común del orfanato se llenó de algo parecido a la magia. Docenas de niños, desde bebés hasta adolescentes, se reunieron para recibir un juguete único. No eran de plástico brillante, ni venían en cajas coloridas de una fábrica. Eran objetos con historia, con cicatrices visibles pero sanadas, hechos con cuidado, con amor, con manos que recordaban lo que significaba crear algo con el corazón. ¿Podrá Sabina encontrar un nuevo propósito con estos niños? ¿O serán solo un momento fugaz en su vida? Algunos niños sostenían sus nuevos tesoros con delicadeza extrema, como si temieran que fueran a desaparecer. Otros bailaban con ellos, haciéndolos girar en el aire. Algunos simplemente los observaban, atónitos, como si no pudieran creer que algo tan especial fuera realmente suyo. Un niño de unos 8 años, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla derecha, sostenía un caballero de madera que Sabina había restaurado, pintándole una armadura reluciente y un escudo con un dragón. El niño lo miraba fijamente, casi sin parpadear. «¿Te gusta?», le preguntó Sabina, acercándose a él con cierta timidez. El niño levantó la vista. Sus ojos eran como 2 pozos profundos de soledad. «Nadie había hecho algo así para mí. Antes», susurró, como si compartiera un secreto, «algo solo para mí». Esas palabras tan simples y directas atravesaron a Sabina como una corriente eléctrica. Sintió que las rodillas le fallaban y tuvo que sentarse en una silla cercana. El niño, preocupado, se acercó y puso una mano sobre la suya. «¿Estás bien, abuela?»,
Preguntó con genuina preocupación. Sabina asintió, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Hacía tanto tiempo que nadie la llamaba abuela. Nunca había tenido hijos propios. Su vida había sido su trabajo, su arte con la aguja y el hilo. Y ahora este niño, un completo desconocido, la miraba con más cuidado y afecto del que había recibido en años. A partir de ese día, Sabina regresó al orfanato Santa Isabel semana tras semana. No solo llevaba juguetes restaurados, sino que comenzó a enseñar a los niños mayores cómo coser botones, cómo hacer pequeños muñecos de tela, cómo reparar sus propias cosas en lugar de desecharlas. Les contaba historias mientras trabajaban, relatos de su juventud, de Madrid en otros tiempos, de cómo cada objeto tiene una historia que merece ser contada. Y lo más importante, escuchaba. Escuchaba sus miedos, sus pequeñas victorias diarias, sus sueños imposibles y sus esperanzas, frágiles. Escuchaba con una atención que muchos de estos niños nunca habían experimentado. La noticia se extendió rápidamente. Un pequeño periódico local publicó un artículo con el titular: «La abuela Sabina, sus juguetes sanan corazones en el orfanato de la ciudad». La historia incluía una fotografía de Sabina rodeada de niños, todos sosteniendo juguetes restaurados, todos sonriendo, como si compartieran un secreto maravilloso. Pronto comenzaron a llegar donaciones, no solo de dinero, sino de juguetes rotos provenientes de toda la ciudad y luego de toda la región. Familias enteras llegaban con bolsas llenas de muñecos desarmados, trenes sin ruedas, casitas de muñecas despintadas, todos con la misma petición. ¿Puede la abuela Sabina devolverles la vida a estos también? Su pequeño apartamento en Lavapiés se transformó en un taller mágico. El salón, antes silencioso y sombrío, ahora estaba lleno de telas, hilos, de colores, pegamento, pintura y docenas de juguetes en diferentes estados de curación, como ella los llamaba. Algunos vecinos, inicialmente escépticos, comenzaron a ofrecerse como voluntarios. Su antigua vecina, doña Mercedes, la misma que había cuestionado su propósito, ahora venía 3 veces por semana para ayudar a clasificar materiales y limpiar juguetes. «Tenías razón, Sabina», le confesó una tarde mientras cosían juntas. «Estos trastos viejos son más importantes de lo que pensaba». Una antigua alumna de sus clases de costura de hacía décadas apareció un día en su puerta, conmovida por el artículo del periódico. Se ofreció a ayudarla a crear una página web donde publicar fotos de los juguetes restaurados y coordinar donaciones y entregas. «¿Una página qué?», preguntó Sabina, completamente perdida en el lenguaje digital. «Una página web, doña Sabina, para que todo Madrid conozca su trabajo, para que más niños puedan beneficiarse. ¿Me permite ayudarla?». De pronto, la mujer que unos meses atrás era invisible para el mundo, ahora estaba en el centro de una red de bondad que se expandía cada día. Los niños del orfanato le enviaban cartas de agradecimiento con dibujos donde aparecía ella rodeada de corazones y estrellas de colores. Algunos la representaban con alas, como si fuera un ángel. Otros simplemente escribían: «Eres la abuela que siempre quise tener». A sus 75 años, la mujer a la que una vez llamaron inútil se había convertido en el centro de un movimiento que nadie, ni siquiera ella misma, habría podido imaginar. No lo hacía por fama, no lo hacía por dinero, lo hacía porque había recordado al mundo y a sí misma que la sanación no siempre viene de la medicina. A veces viene del hilo, del tiempo, del amor, y de alguien que se niega a creer que ya no tiene nada que ofrecer. Y sin embargo, el camino no estaba exento de dificultades.
El éxito repentino de su iniciativa pronto comenzó a generar problemas que Sabina no había anticipado. Su pequeño apartamento ya no era suficiente para albergar tantos juguetes y materiales. Sus manos, pese a su entusiasmo, seguían siendo las de una mujer de 75 años con artritis. Algunos días, el dolor era tan intenso que apenas podía sostener una aguja. La demanda crecía exponencialmente. Llegaban solicitudes de otros orfanatos, de hospitales infantiles, de centros de acogida para familias sin recursos. Todos querían los juguetes mágicos de la abuela Sabina, y ella, con su corazón generoso, no sabía decir que no. Una tarde de invierno, mientras trabajaba en la restauración de un tren de madera particularmente complicado, Sabina sintió un dolor agudo en el pecho. No era la primera vez que lo experimentaba, pero nunca había sido tan intenso. Trató de ignorarlo, concentrándose en la rueda que intentaba fijar, pero el dolor persistió, extendiéndose hacia su brazo izquierdo. «Solo necesito descansar un momento», murmuró para sí misma, dejando el tren sobre la mesa. Se levantó con dificultad, buscando llegar hasta su sillón favorito, pero a mitad de camino sus piernas cedieron. Cayó al suelo con un ruido sordo, mientras los materiales de costura se desparramaban a su alrededor como confeti triste. Fue doña Mercedes quien la encontró horas después, cuando vino a dejar una bolsa con botones que había conseguido en un mercadillo. El médico fue claro. Sabina había sufrido un infarto leve, una advertencia que no debía ignorar. Necesitaba reposo absoluto, reducir el estrés y, sobre todo, dejar de trabajar tan intensamente en los juguetes. «Pero los niños están esperando», protestó débilmente desde la cama del hospital. «Los niños necesitan que usted esté viva y bien, doña Sabina», respondió el médico con firmeza, pero con pasión. «No hay juguetes si no hay quien los arregle». Durante su hospitalización, algo extraordinario ocurrió. La habitación de Sabina, que al principio era tan anónima y fría como todas las demás, comenzó a transformarse. Aparecieron dibujos pegados en las paredes, flores en jarrones improvisados, pequeños juguetes que los niños del orfanato habían reparado siguiendo sus enseñanzas. Y no solo eso. Cada tarde, un grupo diferente de voluntarios se presentaba en el hospital para mostrarle fotos de los avances en el trabajo que ella había iniciado. Habían formado equipos de restauración, siguiendo meticulosamente las técnicas que Sabina les había enseñado. Adultos y niños trabajaban juntos, compartiendo conocimientos, historias, esperanzas. La antigua alumna que había creado la página web entró un día con una tableta en las manos y una sonrisa de oreja a oreja. «Mire, doña Sabina, hemos recibido mensajes de toda España. Personas que quieren aprender, que quieren ayudar. Incluso han creado grupos en otras ciudades, inspirados por usted». Le mostró fotos de talleres similares al suyo en Barcelona, Valencia, Sevilla, personas de todas las edades recuperando el arte de reparar en lugar de desechar, de valorar lo imperfecto, de dar segundas oportunidades. Y todo había comenzado con un osito de peluche encontrado en la basura. ¿Aceptará Sabina que no puede seguir sola con este proyecto? ¿O su orgullo pondrá en riesgo todo lo que ha conseguido hasta ahora? «Nunca imaginé», susurró Sabina, con lágrimas resbalando por sus mejillas arrugadas. «Nunca pensé que algo así podría suceder». Y era cierto. Cuando recogió aquel primer osito, solo pensaba en darle un nuevo hogar, no en iniciar un movimiento, no en cambiar vidas, incluida la suya propia. Cuando finalmente le permitieron regresar a casa, después de 2 semanas en el hospital, Sabina se llevó una sorpresa que la dejó sin palabras. Su apartamento había sido completamente reorganizado. El salón seguía siendo un taller, pero ahora con estanterías adecuadas,
materiales clasificados por colores y tipos, una mesa de Mindonesian, trabajo amplia y ergonómica, e incluso una silla especial que minimizaba el dolor en su espalda. No podíamos dejar que volviera a trabajar en esas condiciones, explicó doña Mercedes. Así que todos pusimos un poco para mejorar su espacio. Lo más sorprendente no era la transformación física, sino quienes habían participado en 1900. Ella, vecinos que antes apenas la saludaban, padres de los niños del orfanato, y para su completa incredulidad, su sobrina Lucía, la misma que había dicho que ya no servía para mucho, estaba allí, con una expresión que mezclaba vergüenza y admiración. «Tía Sabina», dijo acercándose con timidez, «he sido una estúpida. ¿Podrás perdonarme alguna vez?» Sabina abrió los brazos y su sobrina se refugió en ellos como cuando era pequeña. No hacían falta más palabras. El perdón, como tantas cosas en la vida de Sabina, se expresaba mejor con gestos que con discursos. Los médicos habían sido claros. Necesitaba reducir su carga de trabajo. Tras muchas conversaciones, a veces acaloradas, Sabina finalmente aceptó que no podía seguir siendo el centro de todo el proyecto. Necesitaba compartir la responsabilidad, enseñar a otros, delegar. Fue difícil. Para alguien que había pasado la vida trabajando con sus propias manos, confiar en que otros mantendrían la calidad y el corazón en cada restauración suponía un acto de fe. Pero la alternativa era peor, dejar que todo lo construido se derrumbara si ella faltaba. Así que Sabina se convirtió en maestra a tiempo completo. 3 veces por semana recibía en su casa a grupos de aprendices, desde adolescentes hasta jubilados, que querían aprender el arte de dar nueva vida a lo desechado. Les enseñaba técnicas de costura, restauración de materiales, pintura, pegado, pero sobre todo les transmitía una filosofía. La perfección no estaba en la ausencia de imperfecciones, sino en cómo esas cicatrices contaban una historia de superación. Cada juguete que reparamos, explicaba mientras sostenía una muñeca, con un parche visible en su vestido, lleva nuestra energía, nuestra intención. No solo arreglamos objetos, estamos diciendo tú importas, tu historia importa, mereces una segunda oportunidad. ¿Has conocido a alguien como la abuela Sabina? Alguien que encontró su propósito cuando todos pensaban que ya era demasiado tarde. Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. El orfanato Santa Isabel se convirtió en un lugar de aprendizaje también. Un espacio permanente fue asignado como el taller de la abuela Sabina, donde los niños mayores aprendían a restaurar sus propios juguetes y a crear nuevos para los más pequeños. Para muchos de estos jóvenes que habían experimentado el abandono y el rechazo, el acto de reparar objetos rotos tenía un significado profundamente simbólico. Carlos, el niño de la cicatriz en la mejilla que había recibido el caballero de madera, se convirtió en uno de los ayudantes más dedicados de Sabina. A sus 9 años, tenía un talento natural para la carpintería y una paciencia infinita con los más pequeños. ¿Sabes por qué me gusta arreglar cosas, abuela Sabi?, le preguntó un día mientras lijaban juntos un caballo de madera. No esperó respuesta antes de continuar. Porque cuando arreglo algo, siento que yo también puedo ser arreglado. Sabina tuvo que contener las lágrimas. No era la primera vez que estos niños, con su brutal honestidad, le revelaban verdades que muchos adultos tardaban décadas en comprender. Una tarde de primavera, mientras supervisaba una sesión de pintura en el orfanato, Sabina notó que la directora conversaba intensamente con una pareja elegante en la puerta del taller. La mujer señalaba ocasionalmente hacia Carlos, quien estaba completamente absorto, pintando detalles minúsculos en un tren de madera. Cuando la pareja se marchó, la directora se acercó a Sabina con una expresión que mezclaba alegría y cierta tristeza.
Esa pareja está interesada en adoptar a Carlos, reveló en voz baja. Han venido varias veces a conocerlo. Parece que finalmente han tomado una decisión. Sabina sintió que su corazón se encogía y se expandía simultáneamente. Por un lado, la felicidad de saber que Carlos podría tener una familia. Por otro, el temor egoísta de perder a su pequeño ayudante, a quien había llegado a querer como a un nieto. ¿Él lo sabe?, preguntó con voz temblorosa. Todavía no. Han sufrido una pérdida reciente, su único hijo, y querían estar completamente seguros antes de crear expectativas. La adopción de un niño mayor no es sencilla, como sabes. Durante las semanas siguientes, Sabina observó el proceso con una mezcla de emociones contradictorias. La pareja, Elena y Miguel, venía regularmente a pasar tiempo con Carlos. Al principio, solo para observarlo en sus actividades. Luego, para participar en ellas. Finalmente, para llevarlo a pequeñas excursiones de fin de semana. Carlos florecía ante su atención, aunque mantenía cierta cautela, como si temiera que todo fuera un sueño del que pronto despertaría. Sabina entendía ese miedo mejor que nadie. Una tarde, mientras Carlos ayudaba a Sabina a clasificar botones por colores y tamaños, una tarea que sorprendentemente disfrutaba, le hizo una pregunta que la dejó sin aliento. «Abuela Sabi, si me voy de aquí, ¿me seguirás queriendo?» Sabina dejó caer la caja de botones que sostenía. Los pequeños discos de colores se esparcieron por el suelo como lágrimas sólidas. «Carlos», respondió, tomando las manos del niño entre las suyas, «te querré siempre, estés donde estés. Lo que sentimos por las personas no desaparece con la distancia». El niño asintió pensativo mientras se agachaba para ayudarla a recoger los botones. «Elena y Miguel quieren que viva con ellos», confesó finalmente. «Me lo dijeron ayer. Tienen una habitación para mí, con una ventana grande, y dicen que podría seguir viniendo aquí, a nuestro taller, siempre que quiera». «¿Y tú qué quieres, cariño?», preguntó Sabina, conteniendo el aliento. Carlos dudó un momento antes de responder, como si temiera que expresar su deseo pudiera hacer que desapareciera. «Quiero una familia», dijo finalmente, «pero no quiero perderte a ti ni a nuestros juguetes». «Carlos, nunca me perderás», prometió Sabina abrazándolo con fuerza. «Algunas personas entran en nuestras vidas para quedarse para siempre, aunque no las veamos todos los días». La adopción de Carlos se formalizó un mes después, en una pequeña ceremonia a la que Sabina fue invitada como invitada de honor. Ver al niño entre sus nuevos padres, con una sonrisa que finalmente alcanzaba sus ojos, fue uno de los momentos más hermosos y agridulces de su vida. Como ella había prometido, Carlos seguía visitando el taller regularmente. De hecho, sus nuevos padres se habían ofrecido como voluntarios también, formando parte de aquella familia extendida que había surgido alrededor de los juguetes rotos. El primer aniversario de La Costurera de Sueños, como habían bautizado al proyecto, en la página web, se celebró con una exposición en un centro cultural de Madrid. Cientos de juguetes restaurados se exhibieron junto a fotografías del antes y después, y testimonios de los niños que los habían recibido. El evento atrajo la atención de periódicos nacionales y hasta una cadena de televisión envió a un reportero a cubrir la historia. «Doña Sabina», preguntó el joven periodista colocando un micrófono frente a ella, «¿qué siente al ver todo lo que ha conseguido en solo un año?» Sabina, vestida con un traje azul celeste que sus vecinas habían insistido en comprarle para la ocasión, miró a su alrededor. Vio a doña Mercedes organizando a los voluntarios, a su sobrina Lucía explicando el proceso de restauración a los visitantes, a Carlos, elegantemente vestido, guiando a un grupo de niños del orfanato a través de la exposición.
todos ellos unidos por algo que había comenzado con un simple acto de amor hacia un osito desechado. «Siento que cuando das sin esperar nada, a cambio», respondió con voz clara, «la vida te devuelve mucho más de lo que jamás podrías haber imaginado». La entrevista se volvió viral en redes sociales, inspirando a personas de todas las edades a buscar formas de contribuir a su comunidad. Pronto, iniciativas similares comenzaron a surgir en otras ciudades españolas y luego en otros países. La idea era simple pero poderosa. Nada está tan roto que no merezca una segunda oportunidad. El tiempo pasaba y con él Sabina seguía enfrentando los desafíos de la edad. Sus manos temblaban más cada día y a veces olvidaba nombres o lugares, pero lejos de retirarse, adaptó su rol. Si ya no podía coser durante horas, podía enseñar, supervisar, inspirar. En su 76º cumpleaños recibió una sorpresa que nunca olvidaría. El Ayuntamiento de Madrid había decidido otorgarle un local permanente para el proyecto, un antiguo taller de costura que llevaba años abandonado, y renombrarlo oficialmente como Taller Abuela Sabina. El lugar sería no solo un espacio de restauración de juguetes, sino un centro intergeneracional donde personas mayores podrían enseñar oficios tradicionales a niños y jóvenes. Durante la ceremonia de inauguración, la alcaldesa entregó a Sabina las llaves simbólicas del local. La anciana, emocionada, apenas podía sostenerlas con sus manos temblorosas. «Nunca es tarde para encontrar un propósito», dijo la alcaldesa. «Doña Sabina nos ha enseñado que la edad no define nuestra utilidad, sino nuestra capacidad de amar y servir a los demás». Pero la mayor sorpresa estaba por llegar. Mientras Sabina recorría el nuevo espacio, escoltada por Carlos, que ya había cumplido 10 años y crecía como una planta sana bajo el sol, notó una puerta al fondo que nadie había mencionado. «¿Qué hay allí?», preguntó con curiosidad. Carlos intercambió una mirada cómplice con Elena y Miguel, sus padres adoptivos, y con un gesto teatral abrió la puerta. Era una pequeña vivienda, un apartamento de una habitación, cocina y baño, completamente adaptada para una persona mayor. Barandillas de seguridad, muebles ergonómicos, alarmas de emergencia. «Si quieres», explicó Carlos con una sonrisa radiante, «puedes vivir aquí, justo al lado del taller, para que no tengas que viajar todos los días desde Lavapiés». Sabina se llevó las manos a la boca, abrumada por la emoción. Su apartamento en Lavapiés, aunque lleno de recuerdos, estaba en un tercer piso sin ascensor. Cada día le resultaba más difícil subir esas escaleras con sus piernas cansadas. «Esto es demasiado», susurró, conmovida hasta las lágrimas. «No, abuela Sabi», respondió Carlos, tomando su mano con la firmeza de quien ya no es un niño pequeño. «No es suficiente comparado con lo que tú has dado a todos nosotros». La mudanza se realizó un mes después, con la ayuda de todos los voluntarios. Su viejo apartamento se convirtió en un espacio adicional para el proyecto, donde los grupos de otras ciudades podían alojarse cuando venían a Madrid para aprender las técnicas de restauración. La vida de Sabina había dado un giro completo, de la soledad y la invisibilidad al centro de una comunidad vibrante que la valoraba, la respetaba y la necesitaba. De sentirse inútil y descartada, a ser una maestra cuya sabiduría era buscada y apreciada. Te preguntas cómo continuará la historia de Sabina. ¿Tendrá fuerzas para mantener todo lo que ha construido o su edad finalmente le pasará factura? Un día, mientras trabajaba en el taller rodeada de voluntarios, Sabina notó algo que le provocó una sonrisa nostálgica. No recordaba exactamente cuándo había comenzado, pero ahora era innegable. Todos la llamaban Abuela Sabi, incluso aquellos que la conocían por primera vez.
El apodo que Carlos había inventado se había extendido hasta convertirse en su identidad. Ya no era Sabina Méndez, la anciana invisible de Lavapiés. Era la abuela Sabi, la mujer que había demostrado que nunca se es demasiado viejo para tener un impacto en el mundo. Una mañana de otoño, cuando los árboles de Madrid comenzaban a vestirse de ocre y dorado, Sabina recibió una visita inesperada en el taller. Un hombre alto, de cabello canoso y traje impecable, preguntaba por ella. Se presentó como Alberto Vidal, director de la Fundación Nuevos Horizontes, una organización dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Doña Sabina, dijo después de explicar quién era, su proyecto nos ha inspirado profundamente. Queremos ofrecerle la posibilidad de expandirlo a nivel nacional. Podríamos proporcionar financiación para abrir talleres similares en 10 ciudades españolas comenzando el próximo año. La propuesta era tentadora. Significaba que más niños recibirían juguetes restaurados, que más ancianos encontrarían un propósito, que la filosofía de nada está tan roto que no merezca ser reparado se extendería aún más. Pero también significaba burocracia, papeleos, reuniones, viajes. Significaba convertir un proyecto nacido del corazón en algo más estructurado, más formal. ¿Perdería su esencia en el proceso? Sabina pidió tiempo para pensarlo. Esa noche, sentada en su pequeño apartamento junto al taller, contemplaba las fotografías que adornaban sus paredes. No eran las mismas que tenía en su viejo hogar. Estas mostraban rostros sonrientes de niños con sus juguetes, grupos de voluntarios, celebrando logros, talleres repletos de actividad. Entre todas ellas, una capturaba su atención continuamente. Era una fotografía de Carlos el día de su adopción, sosteniendo el caballero de madera entre Elena y Miguel, sus nuevos padres, y con Sabina a su lado, todos formando un círculo perfecto de amor y esperanza. «¿Qué debo hacer?», le preguntó a la fotografía, como si esperara que los rostros congelados en el papel le dieran una respuesta. El silencio fue interrumpido por un suave golpe en la puerta. Era Carlos, que a menudo la visitaba después de la escuela. «Abuela Sabi, ¿estás bien? Te vi preocupada hoy en el taller». Sin ocultarle nada, nunca había creído en mentir a los niños. Sabina le explicó la propuesta de la fundación y sus dudas al respecto. Carlos escuchó con atención, asintiendo ocasionalmente. A sus 10 años tenía una madurez que sorprendía, incluso a sus padres adoptivos. «¿Recuerdas lo que me dijiste cuando dudaba sobre irme con Elena y Miguel?», preguntó finalmente. «Me dijiste que algunas personas entran en nuestras vidas para quedarse para siempre, aunque no las veamos todos los días». Sabina asintió, conmovida por la memoria del niño. «Creo que tus juguetes son así, abuela Sabi. No necesitan verte todos los días para llevar tu amor. Pueden ir a otros lugares y seguir siendo tuyos». Esa noche, Sabina tomó su decisión. Aceptaría la propuesta, pero con condiciones claras. El proyecto mantendría su nombre original. Cada taller tendría autonomía para adaptarse a las necesidades locales. Y lo más importante, el corazón del proyecto: reparar lo desechado, valorar lo imperfecto, conectar generaciones, permanecería intacto. La expansión comenzó en primavera. Barcelona fue la primera ciudad en inaugurar un taller Abuela Sabi, luego Valencia, Sevilla, Bilbao. En cada inauguración, Sabina viajaba para estar presente, siempre acompañada por un grupo de voluntarios del taller original y frecuentemente por Carlos, quien se había convertido en una especie de embajador juvenil del proyecto. Estos viajes, aunque agotadores para su cuerpo envejecido, alimentaban su espíritu. Ver cómo la pequeña semilla que había plantado crecía y daba frutos en lugares distantes le proporcionaba una sensación de trascendencia que nunca había experimentado.
En su 78 cumpleaños, Sabina recibió más regalos de los que podía contar. Cartas de niños de toda España, fotografías de juguetes restaurados en talleres que nunca había visitado, un álbum con historias de personas mayores que habían encontrado un nuevo propósito gracias a su ejemplo. Pero el regalo más preciado llegó en forma de una noticia. La historia de la abuela Sabi había cruzado fronteras. Un prestigioso premio internacional de innovación social había reconocido su proyecto como uno de los 10 más inspiradores del año. La ceremonia de entrega sería en Nueva York, el mes siguiente. ¿Nueva York? ¿Yo? Sabina se echó a reír cuando se lo comunicaron. A mi edad, el viaje más largo que debería hacer es de la cama al baño. Pero todos insistieron. Este reconocimiento no era solo para ella, sino para todos los que habían formado parte del proyecto. No podía rechazarlo, así que, por primera vez en sus casi 80 años de vida, Sabina Méndez subió a un avión. Cruzó el océano escoltada por su sobrina Lucía, por Carlos y sus padres adoptivos, y por 2 representantes de la Fundación Nuevos Horizontes. Nueva York la recibió con un frío otoñal que calaba hasta los huesos y una energía que la abrumó desde el primer momento. La ciudad que nunca duerme era exactamente como la había imaginado: inmensa, ruidosa, intimidante, fascinante. La ceremonia de premiación se celebró en un elegante auditorio. Cuando llamaron a Sabina al escenario, el público, compuesto por innovadores sociales, filántropos y líderes de todo el mundo, se puso en pie. El aplauso fue ensordecedor. Con pasos lentos pero firmes, apoyada en un bastón que Carlos había tallado especialmente para ella, Sabina avanzó hacia el micrófono. Su cabello plateado brillaba bajo los focos, y su vestido azul, el mismo que había usado en la primera exposición en Madrid, parecía capturar y reflejar toda la luz de la sala. «Nunca he sido buena con los discursos», comenzó con voz temblorosa pero clara. «Soy mejor con las agujas y los hilos que con las palabras, pero hay algo que quiero compartir con todos ustedes». La sala entera contuvo el aliento, pendiente de aquella anciana menuda que irradiaba una mezcla única de fragilidad y fortaleza. «En mi larga vida he aprendido que todos somos como esos juguetes rotos que recogemos. Venimos a este mundo perfectos, pero la vida nos golpea, nos rompe, nos desgasta. Algunos sufren más que otros, algunos parecen irreparables». Hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada. «Pero he descubierto que no existe nada tan roto que no merezca una segunda oportunidad. Ni un juguete, ni una persona, ni un sueño. Todo puede ser reparado con suficiente amor, paciencia y dedicación». Sabina respiró profundamente antes de continuar. «La verdadera magia no está en crear algo nuevo y perfecto. Está en tomar lo que el mundo ha descartado y devolverle su dignidad, su propósito, su belleza. Está en ver el valor donde otros solo ven basura». Sus ojos se humedecieron, pero su voz se mantuvo firme. «A los 75 años me llamaron inútil. A los 78 estoy frente a ustedes recibiendo un premio que jamás imaginé. No porque sea extraordinaria, sino porque me negué a creer que mi edad determinaba mi valor. Me negué a aceptar que ya no tenía nada que ofrecer». El silencio en la sala era casi tangible, así que, si puedo dejarles un mensaje hoy, es este: nunca es tarde para encontrar un propósito. Nunca somos demasiado viejos, demasiado rotos o demasiado imperfectos para hacer una diferencia. A veces, las segundas oportunidades son las mejores. El aplauso que siguió fue como una ola que lo inundó todo. Personas de todas las edades, nacionalidades y condiciones se pusieron de pie, conmovidas por la simplicidad y la profundidad de sus palabras. Desde el escenario,
Sabina pudo ver a Carlos aplaudiendo con lágrimas en los ojos. El niño que una vez había dicho, nadie había hecho algo así para mí antes. El niño que ahora tenía una familia, un propósito, un futuro. Y en ese momento, Sabina supo con certeza que aunque algún día ella ya no estuviera, su legado continuaría en cada juguete restaurado, en cada niño que aprendió que merecía cosas hermosas, en cada anciano que descubrió que nunca es tarde para importar. A los 75 años la llamaron inútil, pero ella había demostrado que la utilidad no se mide en productividad, sino en amor. No en perfección, sino en reparación, no en lo nuevo, sino en lo renovado. Y esa lección, como los juguetes que reparaba con tanto cuidado, viviría mucho más allá de sus manos temblorosas y su corazón generoso. ¿Qué te pareció la historia de la abuela Sabina? ¿Te hizo reflexionar sobre el valor de las segundas oportunidades? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Los años siguientes fueron un torbellino de actividad para Sabina. El reconocimiento internacional multiplicó el interés por su proyecto. Aparecieron reportajes en revistas, documentales en televisión, incluso un libro ilustrado para niños titulado La abuela que reparaba corazones, inspirado en su historia. Los talleres Abuela Sabi se extendieron no solo por España, sino por varios países europeos y latinoamericanos. Cada nueva apertura traía consigo historias de transformación, ancianos que encontraban un nuevo propósito, niños que aprendían el valor de lo imperfecto, comunidades enteras que se unían alrededor de la idea de reparar en lugar de desechar. Pero el tiempo, ese sastre implacable, seguía haciendo su trabajo en el cuerpo de Sabina. A los 80 años, su movilidad se había reducido considerablemente. Ya no podía viajar a las inauguraciones. Sus manos, antes tan ágiles con la aguja, ahora temblaban demasiado para realizar trabajos delicados. Su vista se había deteriorado hasta el punto de necesitar una lupa, incluso para leer los titulares del periódico. Sin embargo, su mente permanecía lúcida y su espíritu inquebrantable. Se adaptó a sus nuevas limitaciones con la misma creatividad con que había adaptado juguetes rotos a nuevas funciones. Si ya no podía coser, podía narrar. Si ya no podía leer, podía escuchar. Su pequeño apartamento junto al taller original se convirtió en un lugar de peregrinación. Personas de todas partes venían a conocerla, a escuchar sus consejos, a compartir sus propias historias de reparación y renovación. Carlos, que ya había cumplido 14 años y se había convertido en un adolescente alto y reflexivo, seguía siendo su visitante más fiel. Pasaba horas con ella después de la escuela, contándole sus experiencias, sus sueños, sus miedos. A veces traía amigos, presentándola con orgullo como mi abuela Sabi, la que me enseñó que nada está tan roto que no pueda ser arreglado. Una tarde de invierno, mientras una lluvia suave tamborileaba contra las ventanas, Carlos llegó con una expresión inusualmente seria en su rostro. «Abuela Sabi», dijo, sentándose frente a ella en la pequeña sala, «quiero mostrarte algo». De su mochila escolar extrajo un cuaderno gastado, con esquinas dobladas y páginas amarillentas. Lo abrió con cuidado y comenzó a leer. «Querido diario, hoy conocí a una señora mayor que arregla juguetes. Me dio un caballero de madera. Es mío de verdad. Nadie me lo puede quitar». Era su diario, comenzado el día que habían conocido a Sabina en el orfanato. Durante años había registrado meticulosamente cada momento significativo: la adopción, las visitas al taller, las lecciones aprendidas, los sueños para el futuro. «¿Por qué me muestras esto ahora?», preguntó Sabina, conmovida por el gesto íntimo. Carlos cerró el diario y lo colocó sobre la mesa. «Porque quiero que sepas qué voy a hacer con mi vida».
respondió con determinación en su joven voz. Voy a estudiar trabajo social. Quiero trabajar con niños como yo, niños que creen que están demasiado rotos para ser amados. Los ojos de Sabina se llenaron de lágrimas. En aquel muchacho veía un reflejo del futuro, una continuación de todo lo que ella había comenzado con un simple osito de peluche encontrado en la basura. «Hay algo más», continuó Carlos, sacando un sobre de su mochila. «Mi profesor de literatura nos pidió escribir sobre nuestro héroe personal. Escribí sobre ti y ganó el concurso nacional de escritura juvenil. Van a publicarlo en un libro». Le entregó el sobre, que contenía una carta oficial felicitándolo por el premio y una copia del ensayo titulado «La mujer que me enseñó a reparar». Sabina lo leyó lentamente, sus manos temblorosas sosteniendo cada página como si fuera un tesoro frágil. Las palabras de Carlos eran sencillas pero profundas. Describían no solo lo que Sabina había hecho, sino lo que había representado. La posibilidad de reconstruirse, la dignidad en el trabajo manual, el valor de lo imperfecto, la belleza de las segundas oportunidades. «No sé qué decir», susurró Sabina cuando terminó de leer. «No tienes que decir nada», respondió Carlos, tomando sus manos entre las suyas. «Solo quería que supieras que lo que empezaste no terminará cuando tú ya no estés. Seguirá viviendo, en mí y en todos los que has tocado». Aquella conversación marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Sabina. Comprendió que su legado no estaba solo en los talleres que llevaban su nombre, ni en los miles de juguetes restaurados, sino en las vidas transformadas, en las semillas plantadas en corazones jóvenes como el de Carlos. A medida que sus limitaciones físicas aumentaban, Sabina se centró en lo que aún podía hacer: contar historias. Con la ayuda de voluntarios, comenzó a grabar sus memorias, sus técnicas de restauración, sus reflexiones sobre la vida, el valor y el propósito. «No son solo instrucciones para reparar juguetes», explicaba a quienes le preguntaban por el proyecto. «Son instrucciones para reparar almas, para encontrar belleza en lo que el mundo descarta, para valorar las arrugas y cicatrices que nos hacen únicos». Estos audios, inicialmente pensados como un archivo para los talleres, pronto se convirtieron en podcasts que escuchaban personas de todas las edades en diferentes países. La voz suave y ligeramente temblorosa de Sabina, con su acento madrileño y su sabiduría sencilla, se convirtió en compañía para muchos en momentos de duda o desánimo. El día de su 82º cumpleaños, el taller original organizó una celebración especial. Cientos de personas se reunieron, desde niños del orfanato hasta autoridades locales. Carlos dio un discurso emocionante sobre el impacto que la abuela Sabi había tenido en su vida. Voluntarios de distintas generaciones compartieron anécdotas y recuerdos. Cuando le tocó hablar, Sabina, ahora en silla de ruedas pero con los ojos tan brillantes y vivos como siempre, miró a su alrededor antes de decir: «Alguien me dijo una vez que a mi edad ya no servía para mucho. Resulta que tenía razón en algo. No sirvo para mucho, sirvo para todo». La risa y el aplauso fueron instantáneos. Esa capacidad para reírse de sí misma, para transformar el dolor en humor, era parte de lo que todos amaban de ella. «Si hay algo que he aprendido en estos años», continuó cuando el silencio regresó, «es que nuestra utilidad no está en lo que hacemos, sino en lo que somos, no en lo que producimos, sino en lo que inspiramos, no en lo que tenemos, sino en lo que damos». Hizo una pausa recorriendo con la mirada los rostros atentos que la rodeaban. «Así que hoy, en mi cumpleaños, quiero pedirles un regalo. Que nunca permitan que nadie les diga que son demasiado viejos, demasiado jóvenes, demasiado rotos o demasiado diferentes para hacer una diferencia en este mundo. Todos tenemos
algo único que ofrecer hasta el último día de nuestras vidas. Las palabras de Sabina parecían profecías que se cumplían en tiempo real. A medida que sus fuerzas físicas disminuían, su influencia espiritual aumentaba. Se había convertido en un símbolo de resiliencia, de propósito tardío, de belleza en la imperfección. Un año después, en una tranquila mañana de primavera, Sabina se durmió para no despertar. Fue un final pacífico, sentada en su sillón favorito junto a la ventana, con un osito de peluche, el primero que había restaurado, sobre su regazo. La noticia se extendió rápidamente, generando una ola de tributos y homenajes. Periódicos nacionales e internacionales publicaron obituarios que celebraban su vida y su legado. Miles de personas, muchas de las cuales nunca la habían conocido personalmente, pero habían sido tocadas por su historia, compartieron mensajes de gratitud en redes sociales. El funeral fue sencillo, como ella habría querido, pero el cortejo que acompañó su féretro desde la capilla hasta el cementerio se extendía por varias calles. Voluntarios de los talleres, niños del orfanato, algunos ya adultos, vecinos de lavapiés, admiradores de su trabajo. Muchos llevaban en sus manos juguetes restaurados, como un último homenaje a la mujer que les había enseñado el valor de lo reparado. Carlos, ahora un joven de 16 años, caminaba junto a sus padres adoptivos, inmediatamente detrás del féretro. En sus manos llevaba el caballero de madera que Sabina le había entregado aquel primer día en el orfanato, el juguete que había iniciado todo. Durante la ceremonia fue él quien habló en nombre de todos. La abuela Sabi nos enseñó que la vida a veces nos rompe, pero también nos da agujas e hilos para repararnos. Nos mostró que nuestras cicatrices no son algo que ocultar, sino historias de superación que contar. Nos recordó que nunca somos demasiado viejos para comenzar de nuevo, ni demasiado jóvenes para hacer una diferencia. Su voz, ahora más grave pero todavía vibrante de emoción, alcanzó cada rincón del silencioso cementerio. Pero quizás su lección más importante fue que cuando reparamos algo o a alguien con amor, no solo lo restauramos a su estado original, lo transformamos en algo más fuerte, más hermoso, más valioso que antes. Miró al cielo azul primaveral antes de concluir. La abuela Sabi ya no está físicamente con nosotros, pero su espíritu vive en cada juguete reparado, en cada corazón sanado, en cada persona que se niega a creer que es demasiado tarde para importar. Y mientras sigamos creyendo en el valor de lo imperfecto, en la dignidad de lo reparado, ella seguirá entre nosotros. El legado de Sabina continuó expandiéndose tras su partida. Los talleres Abuela Sabi no solo sobrevivieron, sino que florecieron. Se convirtieron en espacios intergeneracionales donde se compartían no solo técnicas de restauración, sino historias, experiencias, sabiduría. Carlos, fiel a su promesa, estudió trabajo social y eventualmente fundó una organización que combinaba la filosofía de Sabina con programas de adopción y apoyo a niños mayores, aquellos que el sistema a menudo considera demasiado difíciles o demasiado dañados para ser adoptados. El orfanato Santa Isabel, donde todo había comenzado, nombró su sala de juegos Espacio Abuela Sabi y mantuvo viva la tradición de enseñar a los niños a valorar y reparar lo roto, no solo en los objetos, sino en sus propias vidas. La sobrina de Sabina, Lucía, escribió un libro titulado La mujer que reparaba juguetes y corazones, que se convirtió en un éxito internacional y fue traducido a más de 20 idiomas. Pero quizás el tributo más significativo fue uno, mucho más sencillo y personal. En cientos de hogares de todo el mundo, en estanterías y mesitas de noche, reposan juguetes imperfectos pero amados.
Juguetes con cicatrices visibles, juguetes que cuentan historias de caídas y recuperaciones, juguetes que, como sus dueños, han aprendido que las segundas oportunidades a veces son las mejores, y en cada uno de ellos, de alguna manera, vive un poco de Sabina, la mujer a la que llamaron inútil a los 75 años, la mujer cuyos juguetes hicieron llorar a los huérfanos, la mujer que nos recordó a todos que nunca, nunca es tarde para encontrar un propósito y hacer una diferencia en este mundo. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.